¿Todo bien? Me presento. Mi nombre es Luis Guadalupe Torres Hernández y el contenido que están a punto de ver viene de un libro artesanal donde abarca diferentes puntos de la lectura organizadas en un organizador gráfico. Este contenido viene de la asignatura El sujeto y su formación, que está a punto de ser narrada. Bueno, a continuación vamos con la primera lectura, que es Cartas desde el corazón del normalismo mexicano. Esta lectura que hemos integrado al libro artesanal nos dice que la importancia en la empatía de la educación suele ser fundamental, ya que nos narra que puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los otros puntos de vista. También la he dividido en 4 puntos, que a continuación continuaré leyendo. La segunda, la narrativa como herramienta educativa. La narrativa puede ser utilizada para transmitir conocimiento y valor de manera efectiva. Otro punto también importante es la narrativa y la identidad. Esto nos dice que la narrativa es una forma de contar nuestra historia y experiencias que hemos vivido durante el largo de esta trayectoria. También el último, que es testimonio. En esta carta los normalistas expresan el testimonio y cuentan sus experiencias solamente de su vida en la escuela. Y con esto damos como completado la primera lectura. Como primera opinión de esta lectura, es algo muy fundamental en la participación y la educación, ya que pues nos permite a los estudiantes conectar con el conocimiento de manera emocional y significativa. Como dice Jerome Brown, la narrativa es una forma fundamental del conocimiento humano. También fomenta la empatía y la comprensión hacia otros puntos de vista. Paulo Freire afirma también que la educación es un acto de manera emocional y narrativa, que a través de las lecturas podemos desarrollar la conciencia crítica. Como segunda lectura, que está a continuación, tenemos que es la narrativa pedagógica para la formación de los profesores como docentes. En esta lectura suele ser muy interesante a veces por el contenido, pero esta lectura nos habla más sobre diferentes puntos. Uno de ellos es la historia en la educación, que nos dice que permite que los maestros reflexionen sobre su práctica como docente. Y también hay otros puntos, por ejemplo, la formación. Aquí nos dice que esto debe ser incluido como esas experiencias narrativas que enriquecen sus prácticas. Más bien, todo el conocimiento que se ha adquirido a través de ese trabajo se vea reflejado. Y como otro punto también tenemos la competencia docente. En esto se busca desarrollar conceptos claves en la docencia que ayuden para la pedagogía. Otro punto también suele ser la fundamentación de la pedagogía narrativa. La experiencia de los docentes a través de todo este conocimiento es una fuente muy confiable. Y otro punto también que nos dice es la investigación y práctica. Esto sugiere integrar las investigaciones a la educación en la práctica como docente utilizando la narrativa. Como opinión de la segunda lectura, esto nos dice que la narrativa también es un enfoque innovador que puede relacionar la forma en la que enseñamos y aprendemos. Según Freire, la educación es un acto de la narración. Esto significa que la narrativa puede ser una herramienta poderosa para transmitir conocimientos y valores. También puede fomentar la empatía y la comprensión hacia otros puntos de vista, y además la pedagogía narrativa puede desarrollar la reflexión y la referencia de la narrativa crítica y la autoevaluación en los estudiantes. Este es un enfoque innovador que puede fomentar la empatía, la reflexión crítica y la autoevaluación. La 3 que nos abarca este libro artesanal, tenemos Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire.
Esta es una lectura muy interesante y que no debe faltar para cualquiera que se prepara como educador. Esta lectura nos dice diferentes puntos de vista y en este organizador nos lo detalla de una forma muy enriquecedora. Como primer punto tenemos enfoque crítico de la educación. Aquí hablamos que la educación debe ser un proceso de concientización y empoderamiento de los estudiantes. También nos dice que la herramienta más eficaz es la educación para la liberación y la transformación social. Otro punto interesante de esta lectura es la relación educador y estudiante. La relación educador y estudiante debe ser el respeto, confianza y el diálogo, pero también es fundamental para el aprendizaje. El tercer punto de esta lectura es la educación como un proceso de la transformación. Esto nos dice que la educación es la herramienta para cambiar a esta sociedad, pero también dice que la educación debe ser inspirar a los estudiantes a cambiar su realidad. También nos habla que la importancia de la práctica nos permite a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos en la realidad y también que es el espacio de aprendizaje y reflexión. Y como último punto de este organizador es el rol del educador. Aquí nos dice que el educador debe crear un ambiente de diálogo y respeto en el aula y que debe ser el facilitador del acompañante del aprendizaje. De esta lectura, la verdad, es una obra que me ha hecho reflexionar profundamente sobre mi papel como futuro educador. Me ha hecho darme cuenta que la educación no es solo transmitir conocimiento, sino que también es un proceso de empoderamiento y liberación. Me gusta cómo Freire destaca la importancia de la conciencia crítica y la acción transformadora en el aula. Su enfoque en la pedagogía liberadora me parece revolucionario y necesario para nuestra sociedad actual. Lo que más me impacta fue la idea de que el educador debe ser el facilitador, no un dictador. Debe crear un ambiente de diálogo y respeto, donde los estudiantes se sientan cómodos al compartir sus ideas y pensamientos. En general, creo que es una verdadera obra de arte esta lectura y que no debe faltar en cualquiera que tiene como proyecto ser un futuro educador. Como lectura número 4 de esta libro artesanal es la educación y narrativa, voces y vivencias de los profesores de Chiapas, Oaxaca, de Adam Hernández Morgan. Esta lectura la he dividido en 4 partes y es muy interesante, ya que nos narra el contexto de cómo los profesores han estado llevando su vida como educador en estos lugares. 1. La educación en contextos marginados. Los profesores se enfrentan también condiciones precarias para enseñar y aprender. La educación en Chiapas y Oaxaca también enfrenta desafíos debido a la pobreza y a la marginación y la exclusión. También otro punto que abarca esta lectura es la narrativa de los profesores. En este contexto, los profesores enfrentan varias resistencias y desafíos para implementar las metodologías más innovadoras. También la narrativa de los profesores destaca que la importancia y la empatía y la comprensión son fundamentales para la enseñanza. También identidad y cultura. Este punto es muy interesante, ya que necesitamos saber el contexto y la identidad que tienen estas personas para poder trabajar de esa una forma más correcta. Y pues la educación también debe ser relevante y significativa para la comunidad. Y pues la identidad y la cultura de los estudiantes son fundamentales en el proceso de la educación. Otro punto también es la participación comunitaria. Debemos hacer e incluir que las personas trabajen más en su comunidad, haciendo que ellos se acerquen y aprendan más sobre todo eso.
La educación también debe ser un proceso de colaboración entre profesores y estudiantes y la comunidad. La participación comunitaria es crucial también para el éxito educativo. De la lectura número 4, pues la educación en Chiapas y Oaxaca, dos estados con rica diversidad cultural y lingüística, también es un tema complejo y multifacético. Los profesores de esta región enfrentan desafíos únicos como la pobreza y la marginalización y la falta de recursos. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, los profesores son verdaderamente héroes en silencio. Su decisión y pasión por la educación son inspirativas. Como dice Paulo Freire, la educación es un acto de amar. Los profesores de Chiapas y Oaxaca son los que viven esta faceta cada día y trabajan para hacer un aprendizaje mejor. Bueno, empecemos con los trabajos del equipo. Una de las preguntas que nos dio el maestro es ¿por qué decidí ser docente? En el que vamos a explicar el motivo y intereses. Número uno, que es vocación. Uno de mis compañeros nos comparte en el que por qué decidió ser docente. ¿Por qué decidió ser docente? Era porque le motivaba, le inspiraba, tenía la pasión de motivar a las demás personas, tenía la comprensión de cómo poder explicarle bien a los niños, tenía digamos, ese don de cómo poder ajustar bien a su poco conocimiento de los niños. Número 2, trabajo. Uno de los que de mis compañeras dijo, redactó de igual forma en el que por qué decidió ser docente o por qué quiso trabajar de ser docente, era porque le beneficiaba de muchos aspectos, porque le apasionaba trabajar como docente, repartir clases, de igual forma veía los beneficios, la estabilidad laboral, algunos casos del empleo de los hombres ofrece estabilidad económica y beneficios también económicamente, en el que beneficios sociales de igual forma. Y esos son el motivo en el que por qué decidió ser docente en el aspecto en el trabajo mi compañera. Número 3, economía. De igual forma en el que yo, por qué decidí ser docente en economía, era para poder estudiar más y terminar mi carrera y de igual forma ser docente porque quería tener un empleo estable y fijo de la misma manera en el que mejorar mi calidad de vida y terminar alguna de mis carreras que sería la maestría y poder ganar más económicamente y tener mi seguro de vida. 4, familia. Una de mis compañeras nos describe de que por qué decidió ser docente respecto a su familia era cómo veía a su abuelo repartir clases, dándole clases a los niños, era el que le motivaba y quería seguir llevándole a ese un honor, hacerle un honor y enseñarle como un legado, de igual forma el que le dejó, le inspiró a su abuelo de ser también un docente para repartir clases e ir mejorando en lo que base le enseñó a su abuelo. 5. Identidad. Uno también de mis compañeros describió de la identidad de igual forma en el que cómo se identificaba de ser docente. Era porque le motivaba de igual forma ser docente, inspirar también a dar clases, era como una pasión, era ya su identidad o un don que ya tenía. De igual forma tenía la facilidad de poder comprender a los niños, de poder enseñarle bien a los niños y esa era una identidad que ya tenía desde que muy pequeña. Como lectura número 5 del libro artesanal es Descongelando el sujeto, subjetividad, narrativa e interacciones sociales contextuales de Carlos Gimás Gisbert. Esta lectura es muy interesante, ya que nos narra las interacciones sociales, el poder y discursos, también la subjetividad y la narrativa. Bueno, como el primer punto, interacciones sociales, nos dice que las interacciones configuran la subjetividad y la narrativa. También se desarrollan en contextos culturales y historia más específica, pero de igual son fundamentales para la construcción de la identidad. En cuanto al poder y discursos, el poder
puede ser ejercido también a través del discurso y la dominación. También dice que el discurso domina la figurabilidad y la realidad de la subjetividad. También nos dice que la resistencia y cambios sociales pueden reprimir a la destrucción de discursos más sociales. En cuanto a la subjetividad también es una construcción social y narrativa. La identidad también es un proceso de desconstrucción y reconstrucción constante. Y pues también se figura a través de las interacciones sociales y narrativas. Y en cuanto a la narrativa, es una herramienta fundamental para la construcción de la subjetividad. También la narrativa de una persona sobre su experiencia marginal y migratoria también puede influir en su serie de la identidad y pertenencia. La narrativa también se genera en contexto de las interacciones sociales. Como opinión personal de la lectura número 5, esta lectura habla sobre la forma en que pensamos sobre la identidad y la subjetividad. Gisbert también sostiene que el sujeto está congelado. Es una estructura de poder, lo que impide su liberación y autonomía. También se me hace interesante cómo Gisbert aborda la relación entre el sujeto y el poder. Según el poder, no es algo más que tenga, sino una construcción social que puede ser transformadora. Esto se me hace reflexionar sobre cómo las historias que nos contamos sobre nosotros mismos pueden limitar o liberar nuestra identidad narrativa. Además, Gisbert también critica la forma en que la sociedad impone normas y expectativas sobre el sujeto. También sostiene que la normalidad es un acto de construcción social que oprime al sujeto. Una de las actividades que asignó la lectura número 5 es hacer una infografía en lo cual, ¿qué es lo que necesita aprender un niño? Primeramente, lo que necesita aprender un niño son los valores, de igual forma como respetar a los mayores, como respetar en todo el mundo, en su entorno, en el que los rodea a las personas, de muchas maneras. De igual forma, las habilidades físicas, de hacer deporte cognitivo, de hacer y de jugar básquetbol, esas son las habilidades físicas que deberían tener, primero como su psicomotora. De igual forma, habilidades cognitivas es pensar, generar ideas, resolver problemas de muchas maneras, son las habilidades cognitivas. De igual forma, también tiene que saber las habilidades sociales, de cómo socializar con la gente, cómo, cómo puede ser amable con las demás personas, cómo puede fluir al momento de hablar, ser sociable. Eso es lo que necesita un niño aprender. Como lectura número 6 del libro La narrativa pedagógica, un proceso complejo de reflexión de la práctica docente. Este libro lo he dividido en 4 partes, pero muy interesante. Uno de ellos es el concepto de la narrativa pedagógica, que nos dice en este organizador que es la narrativa pedagógica se refiere también a la historia que los docentes cuentan sobre sus prácticas. Otro punto también que es proceso de construcción de la narrativa pedagógica nos hace referencia a la identificación de experiencias significativas, pero también la descripción y análisis de las experiencias. Pero también sirve como una construcción de una narrativa coherente. Pero también nos habla de otro punto, beneficios de la narrativa pedagógica. En este apartado nos marca varios puntos, por ejemplo, la mejora de la autoconciencia y la reflexión docente. También nos dice la fomentación y la innovación y la creatividad. También permite compartir experiencias y conocimientos, pero de igual construye a la formación docente continua. Otro apartado muy interesante son los desafíos y limitaciones, pues tiempo y espacio para reflexionar es algo que a veces suele ser un desafío. También hay dificultades para articular pensamientos y sentimientos, pero igual existe el riesgo de la introspectiva excesiva.
La narrativa pedagógica, opinión personal. Pues esta obra me ha permitido reflexionar sobre la importancia de la reflexión de la autobiografía en la práctica como docente. La autobiografía también destaca que es una forma narrativa pedagógica. Aquí nos dice que es una herramienta que permite al docente reflexionar sobre su práctica y que no solo es una descripción, sino una interpretación. También enfatiza la importancia de la colaboración y el diálogo y la formación docente. Destaca que la narrativa pedagógica es un proceso de diálogo. En general, creo que esta obra es una herramienta valiosa para cualquier educador que busca mejorar su práctica como docente, ya que se puede ser útil como una herramienta poderosa para la innovación y la mejora de la educación. Como actividad de esta lectura, tengo una autobiografía, que es más bien la narrativa de mi historia y mi vida. Pues la verdad, mi nombre es Luis Guadalupe, como lo dije al comienzo del video, nací el 12 de mayo del 2006 en la ciudad de Villahermosa. Pues la verdad, mi infancia fue maravillosa y siempre tuve lo que quise y no me necesitó nada de mis padres. También me han brindado la oportunidad de estudiar esta hermosa carrera. En mis tiempos libres, pues me gusta practicar, hacer deporte, ver series que en lo general, pues a veces me llaman demasiado la atención. Pues esto es en base a mí, en lo más personal que puedo haber tenido y que tengo. En cuanto a mi educación, pues actualmente estoy en la carrera, como había mencionado, pero siempre me ha gustado el deporte y otras cualidades más que he tenido la oportunidad pues de participar en equipos y eventos deportivos que me han llevado a concursar en diferentes niveles y todo esto a veces a partir de la escuela. Y pues mi objetivo principal es tener una hermosa familia, terminar esta carrera y disfrutar de lo máximo de una buena vida. Y con eso concluyo mi autobiografía. La narrativa pedagógica. La narrativa pedagógica es una herramienta en la que consiste en contar historias de forma educativa y también facilita el enseñar el aprendizaje también al estudiante. A través de las narrativas se pueden también decir de valores y comprensiones para que puedan entender más al estudiante de forma más educativa y de tener un conocimiento de mayor extensión. La narrativa consiste en transmitir valores y conocimientos para una experiencia demasiado más atractiva y para que puedan comprender más fácil y rápido a los estudiantes. Imagina aprender de una historia fascinante. De igual forma, en el que el estudiante puede contar la historia, puede llenarse de emociones, de igual conocimiento puede pensar, de ir más allá y de poder profundizar del tema. De igual forma, en el que como el niño también le puedes explicar de historia, el niño va a empezar a imaginar cosas en su mente, va a pensar cosas y va a crear un mundo o va a crear su propia fantasía en su cabeza. De igual forma, en el que también la narrativa pedagógica en eso consiste, en el que tú puedes narrar tus experiencias y del que lo esté escuchando, él va a narrar a su propia imaginación, él va a crear su propia imagen en cómo él piensa en ese momento en el que cómo le estás contando la historia. En lo base a lo que escribimos en nuestro equipo, las ventajas y desventajas sobre la narrativa pedagógica, en lo que vamos a decir cuáles son las ventajas de lo que escribimos entre equipos. Facilitar la comprensión, generar mayor interés y motivación, estimula la memoria, promueve pensamientos críticos, fomenta la empatía y la reflexión ética, desarrollo de habilidades lingüísticas. De igual forma, también vamos a decir las desventajas. Subjetividad de interpretación puede no ser adecuada para todos los temas, riesgos de simplificación excesiva, demanda de tiempo, distracción. Esa es una de las ventajas y desventajas de lo que nuestro equipo proporciona. Como lectura número 7 tenemos cartas a un joven profesor. Como en primer punto tenemos la profesión docente. Esta
tiene como tal la enseñanza de una profesión completa, pero también compleja y multifacente. En este apartado tenemos entendido que debemos ejercer la carrera como docente como una pasión que debemos tener, pero también nos habla sobre el desafío del profesor. En esta es aceptar la diversidad y la singularidad de los alumnos. En esto vemos que pueden haber dificultades que nos afecten, tal vez a comprender a los niños o el lugar donde estamos, debemos salir de ahí y mejorar. Pero también el papel del profesor. En este papel tenemos que nosotros como profesores crear un ambiente de confianza y respeto y también ayudar a los alumnos a construir su propio conocimiento. Otro punto también es la importancia de la relación profesor y estudiante. Nos dice que el profesor también debe conocer y respetar a sus alumnos. También debe fomentar la empatía y la comprensión, ya que son claves para un aprendizaje óptimo. Y como último punto tenemos consejos para el joven profesor. Pues en esta es aprender de los errores, ya que se genera la experiencia a partir de esta práctica. También no te tomes demasiadas decisiones serias. Y otro, mantener la posición y el entusiasmo para continuar con la actitud deseada. Y como último, ser reflexible y adaptable, ya que a veces situaciones donde no queremos estar nos hace estar en un estado de error. Opinión personal de la lectura número 7, que es Cartas a un joven profesor, tenemos que esta es una obra inspiradora que destaca la complejidad y riqueza del profesor docente. También enfatiza que la enseñanza no es una transmisión de conocimiento, sino una invitación a la investigación. Esto subraya la importancia de fomentar la curiosidad y la reflexión en los alumnos. Además, resalta la importancia de la relación profesor y estudiante. El profesor no es un compañero de viajes, sino el transmisor del conocimiento. Esto destaca la necesidad de empatía y comprensión en el aula. También me gusta la idea de que la enseñanza es una obra de arte y una creación. Este reconoce que la creatividad y la innovación nos enriquece a la profesión docente. En general, la obra es llamativa y reflexiva y la pasión por enseñar se nota en este libro. Como lectura número 8 tenemos el oficio del maestro, relatos y reflexiones breves. En esta parte nos habla que el maestro del siglo XXI, según el Banco Mundial de la Modernidad, la globalización y su forma económica, la visión del Banco Mundial tiene un papel fundamental en el maestro, ya que los ayuda a proporcionar una economía más estable con la que se puedan distribuir y ayudar tanto a comunidades y sus necesidades. Otro punto también es el impacto de la globalización y la modernidad en la educación. Esto suele ser mucho más desafiante porque luego hay límites que no nos dejan porque el lugar como tal no es tan estable. También la relación entre la educación y el mercado laboral. En esta parte pues el mercado a veces suele ser muy escaso y la educación debe ser muy relevante. Bueno, como siguiente punto, por una educación de 100 pesos por día. El trabajo como docente debe ser un trabajo que se pueda expresar para todos, debe ser una educación para todos y hay algunas necesidades que no se logra porque son gente de escasos recursos. En este apartado lo que buscamos es que todos puedan ayudar y aprender a partir de una economía más estable y que ellos puedan alcanzar. También la mercantilización de la educación y su impacto en el trabajo como docente. Como ya habíamos hablado y mencionado, el mercado laboral debe ser fundamental para los maestros que quieren implementar estas nuevas educaciones. También la relación entre el educador y la educación en el mercado laboral suele ser dos cosas
diferentes, porque está hablando sobre la educación, cuál es la importancia que tiene la educación en estos lugares. Bueno, otro punto, ¿por qué no todo cambio es cambio a veces? La voluntad, el deseo y la obligación es el cambio a veces. Y como opinión personal de esta lectura número 8, el libro dice El oficio de ser maestro. Es una reflexión profunda sobre el papel de ser maestro en la sociedad contemporánea. También critica la mercantilización de la educación, afirmando que la educación no es un proceso que se vende, sino un proceso que se vive. En este sentido, el libro critica la mercantilización de la educación y la pérdida del valor del trabajo docente. El maestro de la escuela debe ser establecido como el proveedor que nos llena de conocimiento. También critica este libro el cambio que señala que no todo cambio es cambio. Bueno, como actividad de esta segunda lectura, lectura 8, esta actividad nos dice que es una segunda carta a un joven profesor. Bueno, esto viene diciendo que en un mundo lleno de información, tu papel va más allá de enseñar. Eres un guía que fomenta el pensamiento crítico y la responsabilidad en el uso de las tecnologías. También tu compromiso con la inclusión y la diversidad crea un ambiente donde todos se sienten valorados, lo que es fundamental para formar ciudadanos empáticos. También nos dice la enseñanza socioemocional que ofrece preparando a los jóvenes no solo para el éxito académico, sino también para enfrentar los desafíos en la vida. Gracias por ser un agente de cambio social y por hacer una diferencia en la vida de los estudiantes. Como lectura número 9 tenemos la narrativa en construcción de subjetividad. Bueno, en esta bien se divide en distintos puntos. Un punto que abarcamos acá es la construcción de la subjetividad. Como la narrativa personal y colectiva influye en la forma que una persona permite a sí misma su lugar en el mundo. Esto se desplaza a la intersocialidad, como diferentes factores para género, clase, raza, cultura e interacciones y también construcciones de la subjetividad. También con el contexto de la sociocultura, como es el entorno cultural y social que influye en las normativas narrativas de individuales y colectivas del sujeto. También otro punto muy importante es narrativas identificatorias y ideatorias. El papel de la historia que contiene sobre nosotros mismos es la formación de nuestra identidad. Todo lo que hemos adquirido y conocido nos hace y nos forma la identidad. También la psicología y la narración nos dice posiblemente que se explore cómo la psicología utiliza la narrativa para entender qué es el conocimiento humano y la construcción de ese sentido. Y con esto concluimos el organizador gráfico de la lectura número 9. Bueno, como opinión personal de la lectura número 9, nos dice que la narrativa es una herramienta poderosa en la construcción de la subjetividad, ya que nos permite a los individuos dar sentido a sus experiencias y emociones. A través de la narrativa, los profesores también de Chiapas y Oaxaca comparten sus historias, así como se había narrado en la lectura número 4. La forma que contamos nuestra historia no solo son reflejos de nuestra identidad, sino experiencias que hemos adquirido y recuerdos que llevaremos. Nuestras historias y personales están influidas en este factor. Una de las actividades que pidió el hacer una historieta en el que voy a leer sobre mi historieta de mi vida. Querida maestra, yo sé que es muy probable que para ti fue un alumno más, pero para mí me marcó toda la vida. Usted fue muy amable conmigo y me encantó cómo enseñabas, cómo repartías la clase, cómo lo explicabas. Gracias a usted pude lograr un buen promedio y aprendí mucho. Espero que sigas así de amable con los niños. México queriendo más maestros como usted. Me logré entender que como enseñar a los niños no todo es a base de regaños y teóricos. Que también sea didáctico.
Así los niños logran entender mejor de la clase. Es todo de mi parte, querida maestra, dirigido a la maestra Gabriela, su servidor Simón Miguel Díaz Velasco. Una de las actividades que nos proporciona el maestro era de que debemos de entrevistar a un docente o a un maestro. En este video nos didacta en el que cómo el maestro impactó en sus clases, cómo da conocimiento y por qué decidió ser docente. De igual forma nos brinde demasiado apoyo para los futuros maestros en este momento como nosotros. De igual forma, hay preguntas que le hicimos y que nos respondió muy precisa. Y el que me dio demasiada importancia era de que ahora en ese momento los niños ya no se le pueden acercar, ya no se le pueden dirigir a unas palabras de como antes. Antes se le conocía como el maestro, como el que dirigía toda la clase y el que era dar de conocer todo lo que tenía. Y los niños solamente tenían que escuchar y aprender. Pero en este momento ahora son los niños que deberían de preguntar al maestro cómo dar su clase, o sea, preguntar sus necesidades de los alumnos. De igual forma, en el que consiste, en este video también nos puede explicar cómo podemos enseñarle para que no se puedan aburrir a los niños. Y de igual forma, en este video consiste también en el que maestro nos explica demasiadas cosas, en el que no puedes meterte en momentos de conflicto y cómo llevar digamos, la fiesta en paz o cómo llevar con tranquilidad a tu grupo, cómo manejar la comunidad hacia el grupo en el que te pertenece. Y también nos brinda demasiado apoyo porque nos aborda temas muy importantes en este caso, cómo impartir las clases y cómo estar de manera unida con tu equipo, con tu grupo, quienes son las maestras, que están tus compañeros de trabajo. Okay. Y otro de los temas que él explicó era sobre cómo enseñar a los niños a leer, a escribir, sobre de la tecnología, porque demasiadas personas tenemos teléfono en nuestra casa, en nuestro cuarto, cada niño y cada niña tiene como sus propios teléfonos móviles, pero en este momento muchos de los niños casi no lo saben utilizar, lo utilizan para otras cosas, como para tipo de juegos, videojuegos, y entre cosas. Pero como ser docente y ser maestro también le puede proporcionar también juegos didácticos en momentos del teléfono, en la tecnología como va avanzando, y también los niños pueden aprender a leer y a escribir con mayor facilidad. Y ese es el punto de atracción en este momento, porque antes el punto de atracción era con materiales didácticos, con juegos, pero en este momento estamos como que en el año como era de la tecnología, también brinda demasiado apoyo. Y también a veces en este momento que cuando hubo de la pandemia y todas esas cosas, que no hubo labores de clase, de igual forma él nos dice o nos explica cómo él repartió clase y cómo él dio clase a los niños también. Y no tuvieron que faltar en una de esas clases cómo utilizar plataformas como Classroom, Zoom y entre otras cosas. Y también cómo nos brindó mucho apoyo entre ellos mismos. En la lectura número 13 de Pérez a agosto 2010, que nos dice que tenemos que hacer una actividad que sería hacer un cartel sobre la diversidad cultural, que es explicadamente qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural viene en base en lo de sobre las culturas, cómo son las culturas de tal lugar y qué son, de dónde provienen. Y también hay otros carteles que sobre de la diversidad cultural, que de igual forma el que debemos de ser todos unidos, no importa el color de piel, todos los idiomas que sabemos y dialectos que sabemos, entre otras cosas. Tenemos que ser todos unidos y así podemos ser una buena sociedad ante la profesión. En la lectura número 12 que nos dice elaborar un libro artesanal de la forma que es en que hicimos un libro artesanal que pusimos de título ¿Por qué decidí ser docente? De igual forma está hecho de cartón, de foamy, y ese sería uno de mis principios de mi libro artesanal. Como pueden ver,
viene todas las actividades en las que realizamos en ese momento, en ese curso. Sería como una carpeta de evidencia. Y este es uno de mis libros artesanales. Lectura número 14, en el que tenemos que realizar un audiolibro en el cual en este momento está pasando en esta pantalla y que es un audio sobre la acta social, sobre de las narrativas, de cómo fueron los alumnos que fueron a entrevistar en una comunidad llamada por Ocosingo y Chiapas, y tenían que investigar a la profundidad más y más, y esto era lo que se trata el audio, y tenemos que narrar todo de lo que se basa. La lectura número 15 es hacer un video en lo que estamos haciendo ahorita, un video documental entre todos los trabajos que realizamos, que hemos hecho, para darle la conclusión y darle una explicación sobre qué es lo que realmente vimos durante este semestre. Y eso fue todo por hoy.